Hola, mi nombre es Marisol. Marisol Herrera. Tengo 41 años y bueno, no sé ni por dónde empezar esta historia. A veces pienso que mi vida ha sido como una telenovela, pero de esas que duelen, ¿sabes? De esas que cuando las ves dices, ay, no, pobre mujer, pero cuando te toca vivirla, es otra cosa completamente diferente. Yo nací aquí en León, en Guanajuato. Una ciudad bonita, trabajadora, donde la gente se conoce, donde todos sabemos de todos. Crecí en una familia muy tradicional, muy unida. Mi papá, don Ernesto, toda la vida fue mecánico. Tenía sus manos llenas de grasa, pero eran las manos más trabajadoras que he conocido en mi vida. Mi mamá, doña Teresa, ay, mi mamá. Ella siempre ha sido el corazón de la casa. Muy devota, muy religiosa, de esas mujeres que rezan el rosario todas las noches y que nunca, jamás, dejaron de creer en Dios, aunque la vida a veces nos pusiera pruebas muy duras. Éramos 5 hermanas. Yo era la tercera. Desde pequeña fui diferente, creo. Mientras mis hermanas jugaban con muñecas, yo ayudaba a mi papá en el taller. Me gustaba ver cómo arreglaba las cosas rotas, cómo les daba vida otra vez. Mi mamá siempre decía, esta niña va a ser alguien importante, y yo le creía. Soñaba con estudiar, con ser alguien, con ayudar a la gente. Recuerdo que cuando tenía como 8 años, mi hermana menor, la Lupita, se enfermó muy feo. Tuvo una fiebre altísima y mis papás no sabían qué hacer. Era de noche, no había dinero para el doctor privado, y el seguro, bueno, ya saben cómo es eso. Yo me quedé despierta toda la noche, poniéndole trapos húmedos en la frente, cantándole bajito para que no tuviera miedo. Esa noche supe que quería ser enfermera. Quería cuidar a la gente, quería que nadie se sintiera tan desesperado como se sintieron mis papás esa noche. Y lo logré, ¿sabes? A los 18 años entré a estudiar enfermería. No fue fácil. Estudiaba de día y trabajaba de noche limpiando oficinas para pagarme la carrera. Mis manos se pusieron ásperas, igual que las de mi papá, pero por dentro me sentía plena. Sabía que cada sacrificio valía la pena. Cuando me gradué, conseguí trabajo en un hospital privado aquí en León. No era el trabajo mejor pagado del mundo, pero era mi trabajo. Mi profesión. Me levantaba todas las mañanas con ganas, con propósito. Cuidaba a los pacientes como si fueran mi propia familia. Les hablaba bajito cuando tenían dolor, les daba la mano cuando tenían miedo antes de una operación. Era mi vocación, de verdad. Pero había algo que siempre me dolía. Volvía a mi casa, a mi cuartito que rentaba cerca del hospital, y estaba sola. Veía a mis hermanas casándose, teniendo hijos, formando familias, y yo tenía mi carrera, pero no tenía a nadie con quien compartir mis alegrías, mis tristezas, mis sueños. Intenté tener novios, claro que sí. Pero nunca funcionaba. Duraban 2 meses, 3 meses, máximo 4. Algunos decían que trabajaba demasiado, otros que era muy independiente, otros que no sabían qué querían. Yo me ilusionaba cada vez, ¿sabes? Pensaba, este va a ser el indicado, pero siempre terminaba igual. Sola otra vez, preguntándome qué tenía de malo, porque no podía encontrar a alguien que me quisiera de verdad. Mi mamá me decía, mija, ten paciencia, Dios tiene a alguien especial para ti. Y yo quería creerle, de verdad quería creerle. Pero los años pasaban, ya tenía 29 años, y empezaba a pensar que tal vez mi destino era estar sola. Tal vez algunas mujeres nacemos para cuidar a otros, pero no para ser cuidadas. Recuerdo que lloraba algunas noches, después de atender a familias en el hospital. Veía a los esposos cuidando a sus esposas enfermas, a los hijos visitando a sus mamás, y sentía un vacío aquí en el pecho. No era envidia, era una tristeza profunda. Como si me faltara una parte muy importante de lo que significa ser mujer, ser humana. Pero nunca imaginé que cuando por fin llegara ese amor que tanto había esperado, iba a ser el que me iba a traer el dolor más grande de mi vida. Porque a veces, las cosas que más deseamos son las que más daño nos pueden hacer. Y esa es mi historia, la historia de una mujer que creyó en el amor, que lo esperó, que lo buscó. Y que al final tuvo que aprender que el amor verdadero, el más importante, es el que uno se tiene a sí misma. Si quieren escuchar cómo continúa esta historia, cómo conocí al hombre que cambió mi vida para siempre, suscríbanse al canal.
Porque esto que les estoy contando, apenas es el comienzo. Ay, cuando pienso en esos años, en todos esos hombres que pasaron por mi vida antes de Luis Alberto, me da como una mezcla de tristeza y coraje. Porque yo siempre me entregaba completa, ¿sabes? No sabía amar a medias. El primero fue Rodolfo. Lo conocí cuando tenía 21 años, recién graduada. Era electricista, trabajador, muy serio. Al principio me gustó eso de él, que fuera responsable, que tuviera trabajo fijo. Pero, ay, Dios mío, era tan aburrido. No hablaba, no sonreía, no tenía sueños. Yo le contaba de mis pacientes en el hospital, de las cosas bonitas que pasaban en mi trabajo, y él nada más movía la cabeza. Como si estuviera hablando con una pared. Duramos 3 meses. 3 meses donde yo trataba de hacerlo reír, de sacarle conversación, de hacerlo que se enamorara de mí, pues. Hasta que un día me dijo, Marisol, tú hablas demasiado. Las mujeres deberían ser más calladas. Y yo me quedé así, con la boca abierta. ¿Hablar demasiado? Si apenas me escuchaba. Esa noche lloré mucho. No tanto por él, sino porque pensé, ¿así van a ser todos los hombres? ¿Voy a tener que cambiar quién soy para que alguien me ame? Después vino Joaquín. Ah, Joaquín, ese sí me ilusionó feo. Era guapo, muy guapo. Alto, moreno, de esos que cuando caminan por la calle todas las mujeres voltean a verlos. Trabajaba en un banco, siempre bien vestido, con palabras bonitas. Me decía, mi reina, mi princesa, eres la mujer más hermosa de León. Yo me sentía especial. Por primera vez en mi vida, un hombre me hacía sentir deseada, bonita. Salíamos a cenar, me llevaba flores, me presumía con sus amigos. Pensé, este es el hombre de mi vida. Ya hasta había empezado a imaginarme en vestido de novia. Pero a los 4 meses, un día llegué del hospital más temprano y fui a buscarlo al banco. Su compañera de trabajo, la Rocío, me vio y se puso muy rara. Me dijo, ay, Marisol, ¿no sabías que Joaquín tiene esposa? Se me cayó el mundo encima, te lo juro. No podía respirar. Esposa. Tenía esposa y 2 hijos chiquitos. Y yo era la otra, la que él usaba para divertirse después del trabajo. Me sentí tan estúpida, tan humillada. ¿Cómo no me di cuenta? Todas las señales estaban ahí, nunca íbamos a su casa, nunca me presentó a su familia, siempre tenía prisa para irse. Esa fue la primera vez que sentí que mi corazón se rompía de verdad. No era solo tristeza, era como una traición a todo lo que yo creía sobre el amor. Yo que pensaba que el amor era puro, honesto, transparente, y resulta que había estado viviendo una mentira durante 4 meses. Después vinieron más. Carlos, que me dejó por mi mejor amiga. Miguel, que me dijo que yo era demasiado intelectual para él. Fernando, que al principio parecía perfecto, pero después resultó que tomaba mucho y cuando tomaba se ponía agresivo, gritón. Y así fueron pasando los años. Novio tras novio, ilusión tras ilusión rota. Siempre el mismo patrón, al principio todo maravilloso, yo entregándome completa, imaginándome el futuro con ellos, y después, siempre había algo. Siempre había una excusa, siempre había una razón para terminar. Llegó un momento donde ya ni siquiera lloraba cuando terminaban conmigo. Me había vuelto, como fría. Protegía mi corazón tanto que ya ni lo sentía latir con fuerza cuando conocía a alguien nuevo. Mis amigas me decían, ay, Marisol, ya no te emociones tanto, ve las cosas con calma. Pero yo no sabía amar con calma. Yo era fuego, pasión, entrega total. Recuerdo una noche, tendría como 28 años, que estaba sola en mi casa viendo una película romántica. Era una de esas donde la protagonista encuentra a su príncipe azul y viven felices para siempre. Y yo pensé, esas cosas solo pasan en las películas. En la vida real, las mujeres como yo nos quedamos solas. Mi mamá se preocupaba mucho por mí. Me decía, mija, no seas tan exigente, no todos los hombres van a ser perfectos. Y yo le respondía, mamá, no pido perfección, solo pido que me amen de verdad, que me respeten, que construyamos algo juntos. Pero parecía que eso era pedir demasiado. En el hospital, mis compañeras ya no me preguntaban por novios. Sabían que era un tema que me dolía.
Me había vuelto esa mujer que se enfoca solo en el trabajo, que vive para cuidar a otros pero que no tiene a nadie que la cuide a ella. Había noches donde me preguntaba si no tendría algo malo, algo roto por dentro. ¿Por qué a todas mis hermanas les fue bien en el amor y a mí no?, me preguntaba. ¿Qué tengo que las demás no tienen? ¿Por qué soy tan difícil de amar? Pero yo seguía esperando. En el fondo de mi corazón, muy guardadita, tenía todavía una esperanza. Pensaba, tiene que haber alguien para mí. Dios no me puede haber puesto en este mundo solo para estar sola. Y claro, cuando esa esperanza ya estaba casi muerta, cuando yo ya me había resignado a ser la tía solterona que cuida a todos pero que nadie cuida, apareció él. Luis Alberto. El hombre que me iba a enseñar que a veces lo que más deseamos puede ser exactamente lo que nos va a destruir. Fue un viernes por la tarde. Recuerdo exactamente el día porque había sido una jornada muy pesada en el hospital. Había perdido a un paciente, un señor mayor que llegó con un infarto. Hicimos todo lo posible, pero no pudimos salvarlo. Su esposa lloró tanto, tanto que yo también terminé llorando con ella. Cuando salí del hospital, no quería irme directo a mi casa. Necesitaba caminar, despejar mi mente. Pasé por la plaza de armas, como siempre hacía cuando estaba triste. Me senté en una banca, viendo a las parejas caminar de la mano, a las familias con sus niños corriendo. Y ahí estaba yo, sola otra vez, cargando el dolor de otros, sin nadie que cargara el mío. De repente, escuché una voz: ¿estás bien, señorita? Levanté la vista y, ¡ay, Dios mío! Era el hombre más guapo que había visto en mi vida. Alto, moreno, con esos ojos cafés que parecían de terciopelo. Pero no era solo que fuera guapo, era como si tuviera una luz por dentro, ¿sabes? Una sonrisa que me llegó directo al alma. Sí, estoy bien, le dije, aunque era mentira. Pero él se sentó a mi lado, sin pedir permiso, con esa confianza que solo tienen los hombres muy seguros de sí mismos. No parece que estés bien, me dijo. Tienes cara de tristeza. Y una mujer tan hermosa como tú no debería estar triste. Yo me puse roja como tomate. No estaba acostumbrada a que me dijeran esas cosas, menos un hombre así de apuesto. Es que trabajo en el hospital, le expliqué. A veces es difícil. Y entonces hizo algo que ningún hombre había hecho conmigo antes. Me escuchó. De verdad me escuchó. Le platiqué del señor que había perdido, de lo triste que estaba su esposa, de lo duro que era cargar con el dolor de tanta gente todos los días. Y él no me dijo, ya no pienses en eso, o, no es tu culpa. No. Me dijo, qué bonito lo que haces. Cuidar a la gente, estar ahí en los momentos más difíciles, eso no cualquiera lo hace. Me quedé así, sorprendida. Por fin alguien que entendía, que valoraba mi trabajo, que no me decía que era demasiado sensible o que me involucraba demasiado. Me llamo Luis Alberto, me dijo, extendiendo su mano. Luis Alberto Ramírez. Su mano era suave, cálida. ¿Y tú eres? Marisol. Marisol Herrera, le respondí, sintiendo como si fuera la primera vez que decía mi nombre en toda mi vida. Esa tarde caminamos por horas. Me contó que tenía 19 años, que había estudiado hasta la preparatoria, que vivía con sus papás pero que tenía muchos planes, muchos sueños. Hablaba con tanta pasión, con tanta seguridad. Era como escuchar a un soñador, a alguien que creía que el mundo estaba lleno de posibilidades. 19 años, pensé cuando me lo dijo. Yo tenía 30. 11 años de diferencia. Pero cuando estaba con él, no sentía esa diferencia. Se comportaba tan maduro, tan centrado. Además, ¿qué importaba la edad cuando había esa conexión tan fuerte entre nosotros? Me acompañó hasta mi casa y me dijo, ¿te puedo ver mañana? Con esa sonrisa que ya me tenía completamente enamorada. Y así empezó todo. Todos los días me esperaba a la salida del hospital. Llegaba con flores, no rosas caras, sino flores silvestres que cortaba del campo. Estas son más bonitas, me decía, porque nacen libres, como tú. Nadie me había dicho cosas así. Con él me sentía especial, única, como si fuera la única mujer en el mundo. Me llevaba a caminar por lugares que yo conocía de toda la vida, pero que con él parecían nuevos, mágicos. Era atento, caballeroso, educado. Cuando íbamos a algún lugar, siempre me abría la puerta,
me cedía el paso, me cuidaba. Si hacía frío, me prestaba su chamarra. Si llovía, me cubría con su paraguas aunque él se mojara. Esos detalles que hacen que una mujer se sienta protegida, amada. Pero lo que más me enamoró de él no era lo guapo que era, ni lo bien que me trataba. Era como me veía. Cuando yo hablaba, él me miraba como si estuviera escuchando la cosa más importante del mundo. Me hacía sentir inteligente, valiosa, interesante. A las 3 semanas me dijo que me amaba. Estábamos en el mismo lugar donde nos conocimos, en la Plaza de Armas. Marisol, me dijo, tomando mis manos, yo sé que apenas nos conocemos, pero nunca había sentido algo así por nadie. Te amo, y quiero que seamos novios de verdad. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. También te amo, le dije, y era verdad. Por primera vez en mi vida, estaba completamente, locamente enamorada. Esa noche llegué a mi casa caminando en las nubes. Le hablé a mi hermana Carmen, encontré al hombre de mi vida, le grité por teléfono. Ella se alegró mucho por mí, pero también me dijo, ay, Marisol, ten cuidado, no te ilusiones tan rápido. Pero yo no quería tener cuidado. Después de tantos años de proteger mi corazón, por fin había encontrado a alguien que valía la pena el riesgo. Al día siguiente decidí presentarlo a mis papás. Estaba nerviosa, pero feliz. Van a ver qué hombre tan maravilloso encontré, pensé. Llegué a la casa con Luis Alberto de la mano. Mi papá estaba en el patio, arreglando no sé qué cosa, como siempre. Mi mamá salió de la cocina secándose las manos con el delantal. Papá, mamá, les dije, les presento a Luis Alberto, mi novio. El silencio que siguió, ay, ese silencio. Mi papá ni siquiera lo saludó. Mi mamá nada más lo vio de arriba abajo con esa cara que pone cuando algo no le gusta. ¿Cuántos años tienes, muchacho?, le preguntó mi papá, con un tono que ya me daba mala espina. 19, señor, respondió Luis Alberto, y yo vi cómo la cara de mi papá se puso cada vez más seria. Esa noche, cuando Luis Alberto se fue, mis papás me dijeron de todo. Que era muy joven, que iba a querer un muchacho de 19 años con una mujer de 30, que me iba a lastimar, que no tenía futuro. Además, me dijo mi mamá bajando la voz, ya preguntamos por ahí. Dicen que ese muchacho no trabaja, que sus papás lo mantienen, que es un holgazán. No es cierto, les grité. Ustedes no lo conocen como yo lo conozco. Es trabajador, ambicioso, tiene planes. Pero ellos no querían escuchar. Me rogaron que lo dejara, que no me metiera con él. ¿Y yo? Yo no les hice caso. Por primera vez en mi vida, no les hice caso a mis papás. Porque estaba enamorada, ciega de amor, y pensé que ellos estaban equivocados. ¿Cómo iba a saber que tenían razón en todo? A los 6 meses de novios, Luis Alberto me pidió matrimonio. Fue en el mismo hospital donde yo trabajaba, afuera, cuando salí de mi turno de la noche. Llegó con un ramo de rosas rojas y se hincó ahí mismo, enfrente de todos mis compañeros que salían del trabajo. Marisol Herrera, me gritó para que todos escucharan, ¿te quieres casar conmigo? Yo me puse a llorar de la emoción. Todas mis compañeras gritaron, aplaudieron. Era como un sueño hecho realidad. Por fin, después de tantos años de estar sola, tenía a alguien que me quería tanto que quería casarse conmigo. Sí, sí, 1000 veces sí, y le grité, y él me cargó y me dio vueltas ahí mismo en la calle. Pero cuando llegué a decirles a mis papás, ¡ay, Dios mío! Mi mamá se puso a llorar, pero no de alegría. De tristeza, de coraje. Marisol, no seas terca, me gritó. Ese muchacho no te conviene. Mi papá fue más directo, si te casas con él, no cuentes conmigo para nada. Vas a ver lo que es bueno cuando ese holgazán te abandone. Sus palabras me dolieron tanto. Pero yo estaba tan enamorada, tan ciega, que pensé que ellos solo estaban celosos, que no querían verme feliz. Ya verán, les dije. Ya verán que Luis Alberto es un buen hombre y que vamos a ser muy felices. Nos casamos por el civil en diciembre. Fue una ceremonia pequeña, solo los papás de él y 2 testigos. Mis papás no fueron. Ese día fue el más feliz y el más triste de mi vida. Feliz porque me casaba con el hombre que amaba, triste porque mi familia no estaba ahí conmigo. Luis Alberto se veía guapísimo con su traje. Me decía al oído,
ya eres mía, mi amor. Para siempre. Y yo me derretía cada vez que me decía esas cosas. Los primeros meses fueron bonitos. Rentamos un departamentito pequeño cerca del hospital. Yo seguía trabajando, él decía que estaba buscando trabajo. No es fácil encontrar algo bueno, me decía. Pero ya va a llegar la oportunidad correcta. Al principio no me molestaba. Pensé, bueno, está joven, necesita tiempo para encontrar su camino. Yo ganaba suficiente para los dos, no era mucho pero alcanzaba. Además, él se encargaba de la casa, me tenía la comida lista cuando llegaba del hospital, mantenía todo limpio y ordenado. Pero conforme fueron pasando los meses, empecé a notar cosas. Él se levantaba tarde, veía televisión todo el día, salía con sus amigos en las tardes. Cuando yo le preguntaba por el trabajo, siempre tenía una excusa, que había ido a tal lugar pero no había vacantes, que le habían dicho que lo llamarían pero no lo habían llamado. Mi amor, le decía yo, ¿por qué no aceptas cualquier trabajo mientras encuentras algo mejor? Pero él se molestaba, ¿cualquier trabajo? Yo no soy cualquier persona, Marisol. Tengo dignidad, tengo objetivos. No me voy a rebajar a aceptar cualquier cosa. Y yo lo creía. Pensaba que tenía razón, que era ambicioso, que quería algo bueno para nosotros. A los 2 años me embaracé de mi primera hija, Daniela. Ay, cuando me enteré, no sabía si estar feliz o preocupada. Feliz porque siempre quise ser mamá, preocupada porque yo era la única que trabajaba y ahora tendríamos más gastos. Le di la noticia a Luis Alberto una noche cuando llegué del hospital. Mi amor, le dije, vamos a tener un bebé. Él se puso muy contento, me abrazó, me cargó. Vamos a ser papás, gritaba. Mi hijo va a ser hermoso como su mamá. Pero después, cuando ya se le pasó la emoción, me dijo, ahora sí que necesito conseguir trabajo. No puedo dejar que mi esposa embarazada sea la que mantenga la casa. Yo pensé, ahora sí, ahora que viene el bebé va a cambiar. Pero no cambió nada. Siguió igual, buscando trabajo que nunca encontraba, con excusas que cada vez me sonaban más falsas. Durante el embarazo trabajé hasta el último día. Me levantaba con náuseas, me dolía la espalda, se me hinchaban los pies, pero tenía que trabajar. Luis Alberto me decía, descansa, mi amor, yo me encargo de todo. Pero, ¿de qué se iba a encargar si no tenía dinero? Cuando nació Daniela, ay, fue el día más hermoso de mi vida. Era perfecta, toda rosa y pequeñita. Pero también fue cuando empezó mi verdadero calvario. Porque ya no era solo mantener a Luis Alberto, ahora tenía que mantener a mi bebé también. Regresé al trabajo cuando Daniela tenía apenas 2 meses. No tenía opción. La leche, los pañales, el pediatra, todo costaba dinero que solo yo estaba ganando. Dejaba a la niña con la mamá de Luis Alberto y me iba a trabajar con el corazón partido, porque quería estar con mi bebé pero necesitaba trabajar. Luis Alberto seguía en casa, cuidando a la niña, decía. Pero cuando yo llegaba del hospital, Daniela estaba llorosa, mal cambiada, a veces con hambre porque él se había olvidado de darle su biberón. Es que es muy difícil, me decía. Las mujeres nacen sabiendo estas cosas, los hombres no. Cuando Daniela tenía 2 años, me embaracé otra vez. De Alejandro. Y otra vez la misma historia, Luis Alberto feliz por la noticia, prometiendo que ahora sí iba a cambiar, que iba a buscar trabajo en serio. Y otra vez nada. Durante ese embarazo empecé a guardar dinero en secreto. Tenía miedo. Miedo de que algo pasara, de que nos quedáramos sin nada. Escondía billetes en una cajita que tenía guardada entre mi ropa interior. No era mucho, pero era algo. Alejandro nació sano y hermoso. Pero ahora eran 2 bebés, más gastos, más responsabilidad. ¿Y Luis Alberto? Luis Alberto cada vez participaba menos. Se levantaba tarde, desayunaba lo que yo había dejado preparado, veía televisión, salía con sus amigos. ¿Dónde andas todo el día?, le preguntaba yo cuando llegaba del hospital. Buscando trabajo, me respondía. Pero llegaba oliendo a cerveza, con olor a billar, con excusas cada vez más increíbles. Y entonces llegó mi tercer embarazo. Sofía. Cuando cumplí 37 años. Para entonces ya no me ilusionaba con que Luis Alberto fuera a cambiar. Ya sabía que él era así,
que probablemente siempre iba a ser así. Pero tenía 3 hijos, y esos niños me necesitaban. Sofía nació cuando yo ya estaba agotada. Física, emocional, mentalmente agotada. Trabajaba 12 horas en el hospital, llegaba a casa a cocinar, limpiar, cuidar a los niños, bañarlos, darles de comer. Luis Alberto a veces ayudaba, pero siempre como si me estuviera haciendo un favor, no como si fueran sus responsabilidades también. Estoy cansado, me decía cuando le pedía que me ayudara. ¿Cansado de qué?, le preguntaba yo. De buscar trabajo es muy estresante, me respondía. Pero yo ya no le creía nada. Sabía que se la pasaba en la casa de su mamá, que sus amigos lo mantenían cuando salían, que vivía de lo que yo ganaba sin dar nada a cambio más que promesas vacías. Una noche, cuando Sofía tenía como 6 meses, estaba tan cansada que me quedé dormida dándole de comer. Me desperté en el sillón, con la bebé llorando en mis brazos, y Luis Alberto viendo televisión como si nada. ¿No escuchaste que estaba llorando?, le pregunté. Pensé que tú la ibas a atender, me dijo, sin ni siquiera voltear a verme. ¿Esa noche lloré tanto? Lloré por la mujer que había sido antes, esa enfermera independiente y fuerte. Lloré por mis sueños rotos, por mi familia que tenía razón desde el principio, por mis hijos que merecían un papá que se hiciera responsable de ellos. Pero nunca imaginé que lo peor todavía estaba por venir. Porque cuando pensé que ya había tocado fondo, Luis Alberto me iba a demostrar que se podía caer aún más profundo. Todo empezó cuando Sofía cumplió 2 años. Luis Alberto llegó una noche a la casa con esos ojos brillantes que ponía cuando se le ocurría alguna idea loca. Yo estaba bañando a los niños, como todas las noches después de llegar del hospital, cuando lo escuché gritando desde la sala. Marisol, Marisol. Ven acá, tengo que contarte algo increíble. Dejé a los niños jugando en la tina y salí con las manos mojadas, el delantal puesto, el cabello hecho un desastre. Así era mi vida todos los días, corriendo de un lado para otro, tratando de hacer todo yo sola. ¿Qué pasó?, le pregunté, pero ya desde su sonrisa sabía que no me iba a gustar lo que venía. Me encontré con el primo Ricardo, me dijo, caminando de un lado para otro como cuando estaba emocionado. ¿Te acuerdas del primo Ricardo que se fue para Estados Unidos hace 3 años? Sí me acordaba. Ricardo era otro holgazán igual que Luis Alberto, de esos que nunca habían trabajado en serio en su vida. ¿Y qué con él?, le pregunté. ¿Qué está viviendo de lo mejor allá en Houston? Tiene una casa grande, un carro del año, manda dinero a su mamá. Luis Alberto me agarró de los brazos, con esa emoción que a mí me daba miedo. Y me dijo que allá hay trabajo para todo el mundo. Que ganan en dólares, que en un mes ganas lo que aquí en 6 meses. Se me heló la sangre. Yo conocía esa mirada, esa voz. Era la misma de cuando me convenció de casarme con él, de cuando me decía que pronto iba a conseguir trabajo, de cuando me prometía que todo iba a cambiar. No, Luis Alberto, le dije inmediatamente. Yo no me voy a ningún lado. Tengo mi trabajo aquí, mi familia, mis raíces. Pero él ya tenía todo planeado en su cabeza. Escúchame bien, Marisol. Allá yo sí voy a poder trabajar. Aquí en México no hay oportunidades para gente como yo, pero allá es diferente. Allá sí van a valorar lo que puedo hacer. ¿Y qué puedes hacer?, le pregunté, ya con coraje. ¿Qué sabes hacer que aquí no has podido conseguir trabajo en 8 años? Se molestó, como siempre que le reclamaba su falta de trabajo. No me hables así, Marisol. Yo soy el hombre de esta casa, y si yo digo que nos vamos, nos vamos. Esa noche discutimos horrible. Los niños se despertaron del grito, Sofía se puso a llorar. Yo traté de explicarle que mi vida estaba aquí, que había trabajado muchos años para conseguir mi puesto en el hospital, que no podía dejar todo botado por una idea loca. «¿Es que tú no tienes visión?», me gritó. «Te conformas con poco. Allá podríamos tener una vida mejor, los niños podrían estudiar en buenas escuelas, tener oportunidades que aquí nunca van a tener». Y así empezó el calvario. Todos los días, todas las noches, era el mismo tema. Estados Unidos por aquí, Estados Unidos por allá. Que el primo Ricardo decía esto, que había conocido a un compadre que decía aquello, que allá los mexicanos ganaban mucho dinero. Yo me cansé de decirle que no. Le explicaba que yo tenía una profesión, que era enfermera titulada, que aquí tenía mi trabajo seguro.
¿Tú crees que allá van a reconocer mi título? ¿Tú crees que voy a poder trabajar como enfermera sin hablar inglés bien? Aprenderás, me decía. Y si no, puedes trabajar en otras cosas. El chiste es que vamos a estar juntos, haciendo algo nuevo. Pero yo sabía la verdad. Sabía que Luis Alberto veía en Estados Unidos una oportunidad de escaparse de la responsabilidad que tenía aquí. Aquí todo el mundo lo conocía, sabían que no trabajaba, que yo lo mantenía. Allá podría empezar de nuevo, inventarse otra historia. Los meses pasaron y él no se cansaba del tema. Me traía historias de gente que se había ido y les había ido bien, recortes de periódicos sobre mexicanos exitosos en Estados Unidos, hasta fotos que supuestamente le mandaba el primo Ricardo de su nueva vida. Mira, me decía enseñándome las fotos, mira qué casa tiene, mira qué carro. ¿Tú crees que aquí en León algún día vamos a tener algo así? Y yo le respondía, ¿pero a qué precio, Luis Alberto? ¿Dejar a mi familia? ¿Dejar mi profesión? ¿Arriesgar el futuro de mis hijos? Él se enojaba cada vez más. Decía que yo era conformista, que no tenía ambiciones, que por eso nunca íbamos a salir adelante. Tú solo piensas en ti, y me gritaba. No piensas en los niños, no piensas en mí. Los años pasaron y la presión se hacía cada vez más fuerte. Ya no era solo él, ahora también su familia se había metido. Su mamá me decía, ay, Marisol, dale una oportunidad al muchacho. A lo mejor allá sí encuentra su camino. Su papá era más directo, si no lo apoyas en esto, no eres una buena esposa. Yo me sentía atacada por todos lados. En mi trabajo veía que mis compañeras tenían esposos que las apoyaban, que trabajaban, que eran socios en la casa. Y yo tenía que sostener todo sola, además aguantar que me dijeran que era mala esposa por no querer arriesgar todo por un sueño loco. Un día, cuando Sofía tenía 3 años, Luis Alberto llegó con una noticia que me partió el corazón. Ya hablé con el coyote, me dijo. Ya todo está arreglado. Nos vamos el próximo mes. ¿Cómo que ya hablaste con el coyote?, le grité. Yo nunca dije que sí. Es que ya me cansé de esperar a que te decidas, me respondió. Somos familia, nos vamos juntos o no nos vamos. Y yo ya decidí que nos vamos. Esa noche no pude dormir. Pensé en mi mamá, en mi papá, en lo que me habían advertido años atrás. Pensé en mi trabajo, en los pacientes que dependían de mí, en la vida que había construido con tanto esfuerzo. Pero también pensé en mis hijos, en Luis Alberto amenazando con irse solo si yo no lo acompañaba. ¿Y si me deja aquí sola con los niños?, pensé. ¿Y si se va y nunca regresa? Al menos si voy con él, podemos estar juntos como familia. Fue la decisión más difícil de mi vida. Sabía que estaba mal, que estaba arriesgando todo, pero tenía tanto miedo de que él se fuera y me dejara sola. Tenía tanto miedo de que mis hijos crecieran sin su papá. Finalmente cedí. Está bien, le dije una noche, con las lágrimas en los ojos. Nos vamos. Pero si esto sale mal, Luis Alberto, si allá no cumples lo que prometes, no me voy a quedar callada. Él me abrazó tan fuerte, me dijo que era la mejor decisión de nuestras vidas, que iba a ver cómo todo iba a cambiar, que por fin íbamos a ser felices. Renuncié a mi trabajo en el hospital. Fue uno de los días más dolorosos de mi vida. Mis compañeras lloraron conmigo, me dijeron que estaba loca, que no me fuera. Marisol, me dijo la doctora Rivera, tú tienes una profesión aquí. Allá vas a ser una más, una inmigrante sin papeles. ¿Estás segura de esto? No estaba segura de nada. Pero ya había dado mi palabra. Fui a despedirme de mis papás. Era la primera vez que los visitaba en meses, porque sabía que iban a tratar de convencerme de no irme. Mi mamá me recibió llorando, mi papá ni siquiera me habló. Mija, me dijo mi mamá, no hagas esta locura. Tus hijos están bien aquí, tú tienes trabajo, tienes familia. ¿Para qué te vas a ir a sufrir a un país donde nadie te conoce? Mamá, le dije, tengo que darle una oportunidad a mi matrimonio. Si Luis Alberto dice que allá vamos a estar mejor, ese hombre te va a abandonar, me gritó mi papá por fin. Te lo digo desde ahorita. Ese holgazán te va a dejar tirada en Estados Unidos. Sus palabras me dolieron tanto, porque en el fondo, muy en el fondo, yo sabía que podía tener razón. Pero ya era muy tarde para arrepentirme.
Empacamos nuestras pocas pertenencias y nos fuimos de León. Yo viendo por la ventana mi ciudad, mi hospital, mi vida que se quedaba atrás. Los niños preguntando por sus abuelos, por sus amiguitos. Y Luis Alberto emocionado, hablando de todo lo que íbamos a lograr en Estados Unidos. Nunca imaginé que ese viaje me iba a llevar al dolor más grande de mi vida. El cruce de la frontera fue una pesadilla. No puedo contar los detalles porque todavía me da pánico recordarlo, pero llegamos a Houston después de 3 días que parecieron 3 años. Los niños llorando, yo con miedo, Luis Alberto tratando de hacerse el fuerte, pero yo lo veía nervioso también. Cuando por fin pisamos suelo estadounidense, respiré profundo. Ya pasó lo más difícil, pensé. Ahora empieza nuestra nueva vida. Las primeras semanas las pasamos en casa del primo Ricardo. Vivía en un apartamento pequeño, de 2 cuartos, en una zona que, bueno, no era la zona bonita que yo había imaginado. Pero él nos recibió bien, nos dijo que nos quedáramos el tiempo que necesitáramos mientras nos acomodábamos. Luis Alberto salía todas las mañanas a buscar trabajo. Por primera vez en años lo veía levantarse temprano, bañarse, salir con ganas. ¿Ves?, me decía por las noches. Aquí sí hay oportunidades. Ya voy a encontrar algo bueno. Yo me quedaba en el apartamento con los niños, tratando de que no molestaran mucho a Ricardo, limpiando, cocinando, sintiéndome extraña. Todo era diferente. Los sonidos de la calle, el idioma que escuchaba por todas partes y no entendía, hasta el aire olía distinto. Daniela, que ya tenía 8 años, me preguntaba todos los días, «Mami, ¿cuándo vamos a regresar con los abuelos?». Y yo no sabía qué responderle. Alejandro, de 6 años, lloraba por las noches porque extrañaba su cuarto, sus juguetes. Sofía, la más pequeña, era la que mejor se adaptaba, pero a veces me veía con esa carita de confusión que me partía el corazón. A las 2 semanas, Luis Alberto llegó con una noticia que me llenó de esperanza: ya conseguí trabajo. En construcción. No es lo que esperaba, pero es un comienzo. Me puse tan feliz. Por fin, después de tantos años, mi esposo iba a trabajar, iba a aportar a la casa. «¿Ves que tenía razón?», me dijo esa noche, abrazándome. Aquí sí valoran a la gente trabajadora. Rentamos nuestro propio apartamento en Houston. Era pequeño, pero era nuestro. Por primera vez en mucho tiempo me sentí esperanzada. A lo mejor mis papás estaban equivocados. A lo mejor Luis Alberto sí iba a cambiar aquí en Estados Unidos. Los primeros días fueron bonitos. Él se levantaba temprano, se iba a trabajar, regresaba en la tarde cansado pero contento. Me contaba de sus compañeros, de las cosas que estaba aprendiendo. Yo me dedicaba a los niños, a tratar de hacer de ese apartamento un hogar. Pero después de un mes, empezaron los cambios. Luis Alberto llegaba cada vez más tarde. «Es que hay mucho trabajo», me decía. «Estamos haciendo horas extras». Pero yo notaba que llegaba con olor a cerveza, con los ojos vidriosos. «¿Estás tomando?», le pregunté una noche. «Solo unas cervezas con los muchachos después del trabajo», me respondió. «Es normal aquí. Así se hacen los contactos, así se consiguen los mejores trabajos». Al principio traté de entenderlo. Pensé que tal vez era verdad, que tal vez así funcionaban las cosas en Estados Unidos. Pero conforme pasaban las semanas, Luis Alberto llegaba más tarde, más tomado, más distante. Ya no me contaba de su trabajo. Ya no jugaba con los niños. Llegaba, cenaba en silencio, se acostaba. Y en las mañanas se levantaba de mal humor, siempre con prisa, siempre con cara de molesto. «¿Qué te pasa?», le preguntaba. «¿Por qué estás tan cambiado?». «Estoy cansado», me decía. «Trabajar aquí es muy pesado. No es como en México, donde todo es fácil». Pero yo sabía que había algo más. Lo conocía, después de tantos años sabía cuando me estaba mintiendo. Sus ojos ya no me miraban igual, sus manos ya no me buscaban como antes. Era como si fuéramos 2 extraños viviendo en la misma casa. A los 3 meses nos mudamos a Dallas. Luis Alberto dijo que allá había mejores oportunidades, que un compadre le había conseguido trabajo en una compañía más grande. Yo accedí porque pensé que tal vez el cambio nos haría bien, que tal vez en Dallas podríamos empezar de nuevo. El apartamento en Dallas era aún más pequeño que el de Houston.
Los niños tenían que dormir los tres en el mismo cuarto, yo y Luis Alberto en el otro. Pero yo tenía fe, todavía tenía esperanza de que las cosas mejoraran. Los primeros días en Dallas, Luis Alberto parecía más animado. Salía temprano, regresaba a horas normales, hasta me trajo flores un día. ¿Ves?, me dijo. Aquí sí vamos a estar bien. Pero esa felicidad duró muy poco. A las pocas semanas volvió a lo mismo, llegaba tarde, tomado, de mal humor. Pero ahora era peor. Ahora cuando le preguntaba algo, me gritaba. Cuando los niños hacían ruido, les gritaba a ellos también. Estoy harto, me gritó una noche cuando le pregunté por qué llegaba tan tarde. Estoy harto de trabajar como burro para mantener a esta familia. En México tú trabajabas, aquí todo me toca a mí. Sus palabras me dolieron tanto. ¿Cómo podía decir eso? ¿Cómo podía olvidar que en México yo había trabajado 8 años para mantenerlo a él? Pero no dije nada. Tenía miedo de que se enojara más, tenía miedo de que se fuera y nos dejara solos en un país extraño. Los niños empezaron a tenerle miedo. Cuando escuchaban sus pasos en las escaleras del apartamento, corrían a esconderse conmigo. Daniela me preguntaba, mami, ¿por qué papá está tan enojado siempre? Y yo no sabía qué responderle. Yo me sentía perdida. Sola en un país donde no conocía a nadie, donde no hablaba bien el idioma, donde no tenía trabajo, sin dinero propio, dependiendo completamente de un hombre que cada día me trataba peor. Por las noches, cuando todos dormían, yo lloraba en silencio. Pensaba en mi trabajo en el hospital, en mis compañeras, en mis papás. Pensaba en la mujer independiente que había sido y en la mujer asustada en la que me había convertido. ¿Qué hice?, me preguntaba. ¿Por qué dejé mi vida, mi trabajo, mi familia, por esto? Pero el golpe final estaba por llegar. Y cuando llegó, me enseñó que todo lo que había vivido hasta ese momento había sido solo el comienzo del verdadero dolor. Fue un miércoles por la noche. Recuerdo exactamente qué día era porque había sido un día especialmente difícil. Sofía se había enfermado, tenía fiebre, y yo no sabía a dónde llevarla porque no teníamos seguro médico. Había pasado todo el día tratando de bajarle la calentura con remedios caseros, desesperada porque no tenía dinero para llevarla al doctor. Luis Alberto llegó más tarde que de costumbre. Eran casi las 11 de la noche. Yo estaba en el sofá con Sofía en brazos, que ya se había quedado dormida pero todavía estaba calentita. Los otros 2 niños ya estaban durmiendo en su cuarto. ¿Dónde estabas?, le pregunté, pero sin gritarle, porque no quería despertar a la niña. Sofía estuvo muy enferma, necesitaba que estuvieras aquí. Él ni siquiera me contestó. Se fue directo a nuestro cuarto, yo lo escuché abriendo y cerrando cajones, moviendo cosas. Pensé que se estaba cambiando de ropa, como siempre hacía cuando llegaba del trabajo. Pero después salió del cuarto con una maleta en la mano. Una maleta que yo no había visto nunca. ¿Qué es eso?, le pregunté, sintiendo como si el corazón se me fuera a salir del pecho. Luis Alberto se sentó en la silla de enfrente, no en el sofá conmigo. Me miró con una cara que, ay, Dios mío, era como si fuera un extraño. Como si yo fuera una extraña para él. Marisol, me dijo con una voz tan fría que me dio escalofríos, me voy. ¿Cómo que te vas?, le pregunté. No entendía, no podía entender. ¿Te vas a dónde? ¿Por cuánto tiempo? Me voy para siempre, me dijo, sin ni siquiera pestañear. Esto no está funcionando. Tú y yo, ya no funciona. Se me cayó el mundo encima. Sofía se despertó en mis brazos por el temblor de mi cuerpo, pero la volví a adormecer mecánicamente, sin dejar de mirar a Luis Alberto con la esperanza de que me dijera que era una broma, que no era verdad. ¿Pero por qué?, le pregunté, y mi voz salió como un susurro. ¿Qué hice mal? Podemos arreglarlo, podemos hablar. No hay nada que arreglar, me interrumpió. Ya no te amo, Marisol. Hace mucho que no te amo. Solo me quedé porque no sabía cómo decírtelo. Sus palabras me atravesaron como puñales. ¿Ya no me amas? ¿Desde cuándo? ¿Por qué me trajiste hasta acá si ya no me amabas? Pensé que tal vez aquí, en otro lugar, las cosas podrían cambiar, me dijo, pero su voz sonaba vacía, como si estuviera recitando algo que ya había preparado. Pero no cambió nada. Sigue siendo la misma mujer aburrida de siempre.
Aburrida. Me dijo aburrida. Yo, que había trabajado 8 años para mantenerlo, que había dejado mi profesión por él, que había criado a sus hijos casi sola mientras él no hacía nada. ¿Y los niños?, le pregunté, tratando de no llorar. ¿Qué va a pasar con tus hijos? Por primera vez vi algo parecido a la vergüenza en su cara. Pero duró solo un segundo. Los niños van a estar mejor sin mí. Tú siempre fuiste mejor mamá que yo, papá. No me puedes dejar aquí sola, le grité, y Sofía se despertó llorando. No conozco a nadie, no tengo trabajo, no tengo dinero. ¿Cómo voy a mantener a 3 niños yo sola en un país extraño? Ya te las arreglarás, me dijo, levantándose de la silla con su maleta. Eres una mujer fuerte, siempre lo fuiste. Más fuerte que yo. Se dirigió hacia la puerta y yo lo seguí, cargando a Sofía que no dejaba de llorar. Luis Alberto, por favor. No me hagas esto. ¿A dónde vas a ir? Al menos dime a dónde vas. Se volteó cuando ya tenía la mano en la manija de la puerta. Y entonces me dijo las palabras que nunca voy a poder olvidar: me voy a vivir con Jennifer. Hace 3 meses que estamos juntos. Ella sí me entiende, ella sí me hace feliz. Jennifer. Tenía nombre. Tenía nombre la mujer por la que me estaba dejando. No era solo que ya no me amara, era que amaba a otra. 3 meses, le pregunté, sin poder creerlo. ¿Desde que llegamos a Dallas? Desde antes, me dijo, y en sus ojos vi algo que nunca había visto: crueldad. Desde Houston ya sabía que esto no iba a funcionar contigo. Se fue. Se fue y me dejó ahí parada en la puerta, con Sofía llorando en mis brazos, viendo cómo el hombre que había sido mi esposo por 8 años, el padre de mis 3 hijos, se alejaba por el pasillo del edificio con su maleta, como si nosotros no hubiéramos existido nunca. Cerré la puerta y me dejé caer en el piso. Sofía seguía llorando, pero yo ya no podía consolarla porque yo también estaba llorando. Lloré como no había llorado en toda mi vida, lloré hasta que no me quedaron lágrimas, lloré hasta que me dolió el cuerpo. En eso despertaron Daniela y Alejandro, asustados por los gritos y el llanto. Mami, ¿qué pasó?, me preguntó Daniela. ¿Por qué estás llorando? ¿Dónde está papá? Los abracé a los 3, ahí mismo en el piso de la entrada. Papá se fue, les dije, tratando de controlar la voz. Papá se fue y ya no va a regresar. Daniela empezó a llorar también. Alejandro me preguntó, ¿fue por algo que hicimos mal? Y mi corazón se rompió aún más, porque mis pobres niños pensaban que era culpa de ellos. No, mis amores, les dije, abrazándolos más fuerte. No fue culpa de ustedes. No fue culpa de nadie. Pero era mentira. Si era culpa de alguien. Era culpa mía por haber sido tan tonta, por haber creído en sus mentiras, por haber dejado mi vida en México por un hombre que nunca me mereció. Esa noche nos quedamos los 4 durmiendo en la sala, abrazados en el sofá. Los niños se durmieron agotados de tanto llorar, pero yo no pude dormir. Me quedé despierta toda la noche, viendo el techo, preguntándome qué iba a hacer ahora. Estaba sola. Completamente sola. En un país extraño, sin dinero, sin trabajo, sin familia, con 3 hijos que dependían completamente de mí. Pero lo que más me dolía no era el miedo. Era la humillación. La humillación de haber tenido razón mis papás desde el principio. La humillación de haber destruido mi vida por un hombre que me había usado y me había botado como si fuera basura. Los siguientes 3 días fueron los más oscuros de mi vida. Pero también fueron los días en que nació la mujer más fuerte que nunca supe que llevaba dentro. Los 3 días después de que Luis Alberto se fue fueron, no sé ni cómo describirlos. Era como si estuviera viviendo en una pesadilla de la que no podía despertar. Me levantaba en la mañana y por un segundo, solo por un segundo, pensaba que todo había sido un mal sueño. Pero después veía la casa, veía a los niños, y la realidad me golpeaba otra vez como un martillazo. El primer día no pude ni levantarme del sofá. Los niños me traían agua, Daniela trató de hacer el desayuno pero se le quemó todo. Sofía lloraba porque tenía hambre, Alejandro me preguntaba cada 5 minutos cuándo iba a regresar su papá. Y yo no tenía fuerzas ni para responderles. No va a regresar, les repetía como robot. Papá ya no va a regresar. Ese primer día lloré tanto que pensé que me iba a deshidratar.
Lloraba por la rabia, por la humillación, por el miedo de no saber qué iba a hacer. Lloraba porque había dejado todo en México, mi trabajo, mi familia, mi dignidad. Todo por un hombre que me había mentido, que me había usado, que me había botado como si fuera nada. Pero sobre todo lloraba por mis hijos. Verlos confundidos, asustados, preguntándome cosas que no sabía cómo responder, eso me mataba por dentro. ¿Vamos a regresar a México?, me preguntó Daniela. ¿Ya no vamos a ver más a papá? Yo no sabía qué decirles. No sabía nada. El segundo día fue peor. Me despertó el hambre de Sofía, que tenía sed y no había nada en el refrigerador. Luis Alberto se había llevado todo el dinero que teníamos, lo poco que quedaba de mi dinero secreto lo había gastado en el cruce de la frontera. Revisé todos los cajones, toda la casa, buscando aunque fuera unas monedas para comprarles algo de comer a los niños. Encontré $12 escondidos en un frasco de la cocina. $12 para 4 personas, en un país donde todo costaba tan caro. Me vestí como pude, vestí a los niños, y caminamos hasta una tienda que había visto cerca del apartamento. Compré lo más barato que encontré: pan, leche en polvo, huevos. El señor de la tienda me veía con lástima, seguramente se daba cuenta de que algo pasaba. Cuando regresamos al apartamento, me senté en la mesa de la cocina y traté de hacer cuentas. El rent del apartamento, que teníamos que pagar en una semana, costaba $800. Los servicios, la comida, la gasolina para cuando Luis Alberto tenía carro, todo eso lo pagaba él con su sueldo. Yo no sabía ni cuánto ganaba realmente, él nunca me decía. ¿Cómo voy a conseguir $800 en una semana?, pensé. ¿Cómo voy a conseguir trabajo si no hablo inglés bien? ¿Quién me va a cuidar los niños mientras trabajo? Ese día también llamé a México. Llamé a mis papás desde el teléfono del apartamento, con el corazón en la boca porque sabía que me iban a decir: te lo dijimos. Mi mamá contestó al segundo timbrazo. Bueno, escuché su voz y me puse a llorar inmediatamente. Mamá, mamá, Luis Alberto me dejó. Me dejó sola con los niños. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Después mi mamá empezó a llorar también. Ay, mi hija, ay, mi niña. Tenías razón, mamá. Tenías razón desde el principio. Es un holgazán, es un mentiroso, me usó. Ya no podía parar de llorar. ¿Dónde están, mija? ¿Están bien los niños? Estamos en Dallas, en un apartamento. No tengo dinero, mamá. No tengo trabajo, no sé qué voy a hacer. Mi papá se puso al teléfono. Su voz sonaba más vieja, más cansada. Mi hija, regrésate. Vente para acá con los niños. Aquí vamos a ver cómo le hacemos. Pero yo sabía que ellos tampoco tenían dinero para ayudarme. Mi papá ya estaba grande, ya no trabajaba igual. Y además, ¿cómo iba a regresar? ¿Con qué dinero? ¿Cómo iba a cruzar otra vez la frontera con 3 niños, pero ahora de norte a sur? No puedo regresar así nomás, papá. Necesito dinero para el coyote, necesito. Vamos a buscar la manera, mija. No te quedes allá sola. Pero cuando colgué el teléfono, me sentí peor. Más sola, más culpable. Ahora mis papás también estaban sufriendo por mis decisiones tontas. El tercer día fue cuando tocó fondo. Me desperté y ya no tenía ni ganas de levantarme. Los niños tenían hambre, Sofía había llorado toda la noche, Daniela me preguntaba si íbamos a tener que salirnos del apartamento. Y yo me quedé acostada en el sofá, viendo el techo, pensando que tal vez hubiera sido mejor no haber nacido. Soy un fracaso, pensé. Fracasé tentar nuevamente continuar editar, soy un fracaso, pensé. Fracasé como esposa, fracasé como mamá, fracasé como mujer. Mis hijos van a sufrir por mi culpa, van a pasar hambre por mi culpa, van a crecer sin papá por mi culpa. Había momentos donde pensaba cosas muy feas. Pensaba que tal vez mis hijos estarían mejor sin mí, que tal vez alguien más los podría cuidar mejor. Pensaba en Luis Alberto con su Jennifer, seguramente felices, sin la carga de una familia que mantener. Y yo ahí, en ese apartamento frío y vacío, sintiéndome como la mujer más estúpida del mundo. Pero entonces pasó algo que me cambió todo. Sofía se me acercó, con sus 4 añitos, y me puso su manita en la cara.
Mami, me dijo con su vocecita, ¿por qué estás tan triste? ¿Ya no me quieres? Se me partió el corazón. Mi bebé, mi niña chiquita, pensando que yo ya no la quería porque me veía tan destruida. La abracé tan fuerte, y le dije, te amo, mi amor. Te amo más que a mi vida. A ti y a Daniela y a Alejandro. Los amo tanto que voy a hacer lo que sea para que estén bien. Y en ese momento, abrazando a mi bebé, sentí algo que no había sentido en 3 días. Sentí fuerza. No felicidad, no esperanza todavía, pero sí fuerza. La fuerza de una mamá que tiene que proteger a sus hijos. No me voy a rendir, me dije. Por ellos no me voy a rendir. Luis Alberto me podrá haber abandonado, pero yo nunca voy a abandonar a mis hijos. Me levanté del sofá, me bañé por primera vez en 3 días, bañé a los niños, limpié la casa. No porque me sintiera mejor, sino porque tenía que hacerlo. Porque era lo que tenía que hacer. Esa tarde tomé una decisión. No podía quedarme en Dallas sin dinero, sin trabajo, sin conocer a nadie. Si me iba a regresar a México, tenía que ser ya, antes de que se me acabaran completamente las fuerzas y los pocos recursos que me quedaban. Saqué la cajita donde había guardado mi dinero secreto durante tantos años en México. Había traído algo de esos ahorros conmigo, escondido en el forro de una maleta, pensando que era para emergencias. Bueno, esta era la emergencia más grande de mi vida. Conté el dinero. No era mucho, pero era suficiente para los pasajes de autobús hasta la frontera, y tal vez un poco más para cuando llegáramos a León. No sabía cómo íbamos a cruzar la frontera de regreso, pero algo se me iba a ocurrir. Esa noche les dije a los niños, nos vamos a regresar a México. Vamos a regresar con los abuelos. Daniela se puso tan feliz que se puso a brincar. ¿De verdad, mami? ¿Ya vamos a ver a los abuelos? Sí, mi amor. Ya nos vamos a casa. Casa. Esa palabra sonó tan bonita en mis labios. Casa. México. León. Mi gente, mi familia, mi lugar en el mundo. Luis Alberto me había quitado muchas cosas, mi amor propio, mi confianza, mis ilusiones. Pero había una cosa que no me podía quitar. No me podía quitar a mis hijos, y no me podía quitar mi capacidad de luchar por ellos. Esa noche dormí un poco mejor. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque por fin tenía un plan. Por fin sabía qué iba a hacer. Pero todavía no sabía que lo más difícil no había sido el abandono. Lo más difícil iba a ser encontrar la fuerza para reconstruir mi vida desde cero, y aprender a perdonarme a mí misma por haber sido tan ciega. Al día siguiente, muy temprano, empecé a empacar nuestras cosas. No teníamos mucho, gracias a Dios, porque todo lo que habíamos traído de México cabía en 3 maletas y unas bolsas de plástico. Mientras guardaba la ropa de los niños, encontré cosas que Luis Alberto había dejado, una camisa, unos calcetines, una foto de nosotros que habíamos tomado cuando recién llegamos a Houston. Agarré la foto y la miré por un momento. Ahí estábamos los 5, sonriendo, con cara de esperanza. Yo abrazando a Luis Alberto, él cargando a Sofía, los niños más grandes parados enfrente de nosotros. Parecíamos una familia feliz que empezaba una nueva aventura. Rompí la foto por la mitad. Guardé la parte donde estábamos los niños y yo, y tiré a la basura la parte donde estaba él. Ya no era parte de nuestra familia. Ya no existía para nosotros. Mami, ¿qué haces?, me preguntó Alejandro, viendo cómo rompía la foto. Estoy empacando solo lo nuestro, mi amor. Lo que es de nosotros 4. Los niños estaban emocionados con el regreso, pero yo tenía tanto miedo. Miedo de la reacción de mis papás, miedo de lo que iba a decir la gente en León cuando me viera regresar sola con los niños. Miedo de tener que explicar una y otra vez que mi esposo me había abandonado. Pero más que miedo, tenía vergüenza. Una vergüenza que me quemaba por dentro. ¿Cómo iba a llegar a la casa de mis papás, después de haberlos desafiado, después de no haberles hecho caso cuando me advirtieron sobre Luis Alberto? ¿Cómo iba a decirles, tenían razón, me equivoqué, perdónenme? Esa mañana, mientras terminaba de empacar, encontré el uniforme que había usado en el hospital en León. Lo había traído pensando que tal vez en Estados Unidos podría trabajar de algo relacionado con mi profesión. El uniforme blanco, impecable,
que me había hecho sentir tan orgullosa durante tantos años. Lo agarré y me puse a llorar otra vez. Pero estas lágrimas eran diferentes. No eran lágrimas de desesperación, eran lágrimas de luto. Estaba llorando por la mujer que había sido, por la profesional respetada que había dejado atrás, por los años que había perdido. Pero no es demasiado tarde, me dije, secándome los ojos. Tengo 38 años. Todavía puedo reconstruir mi vida. Todavía puedo ser la mujer que era antes. Llamé a una compañía de autobuses y pregunté los horarios y precios para Dallas Ciudad Juárez. El señor que me atendió hablaba español, y cuando le expliqué que éramos una madre con 3 niños, me dijo que había descuentos para familias. ¿Cuándo quiere viajar, señora?, me preguntó. Hoy mismo, si es posible. Hay un autobús que sale a las 6 de la tarde y llega mañana temprano a Juárez. ¿Le interesa? Sí, sí me interesa. Pagué los boletos por teléfono con una tarjeta de crédito que tenía guardada para emergencias. Era casi todo el dinero que me quedaba, pero no importaba. Tenía que salir de ese apartamento, de esa ciudad, de ese país que me había traído tanto dolor. El resto del día lo pasé limpiando el apartamento. No porque tuviera que hacerlo, sino porque necesitaba mantener mis manos ocupadas para no pensar demasiado. Limpié como si mi vida dependiera de ello, dejé todo impecable, como si con eso pudiera borrar todo lo que había pasado ahí. A las 4 de la tarde llegó el casero a recoger las llaves. Era un señor mayor, mexicano, que siempre había sido amable conmigo. ¿Se van, señora?, me preguntó, viendo las maletas. Sí, nos regresamos a México. ¿Y su esposo? Me costó trabajo responder. Él se quedó. Nosotros nos vamos solos. El señor me miró con comprensión. Seguramente había visto la misma historia muchas veces, familias mexicanas que llegaban llenas de sueños y que se separaban bajo la presión de la vida en Estados Unidos. Que Dios las bendiga, señora, me dijo, y me dio un abrazo que no esperaba. Cuide mucho a esos niños. Los voy a cuidar, le respondí. Con mi vida los voy a cuidar. En el autobús hacia Juárez, los niños se durmieron rápido. Llevaba a Sofía en mis piernas, Daniela y Alejandro recargados en mis hombros. Yo no podía dormir, me quedé viendo por la ventana, viendo cómo se alejaban las luces de Dallas, de Texas, de Estados Unidos. Pensé en Luis Alberto. ¿Dónde estaría en ese momento? Con su Jennifer, contándole que ya se había librado de la carga de su familia. ¿Se habría dado cuenta siquiera de que ya nos habíamos ido? Pero más que pensar en él, pensé en mis papás. En mi mamá esperándome en la cocina, con su delantal puesto y sus ojos llenos de lágrimas. En mi papá, que iba a abrazarme sin reproches, aunque tuviera ganas de decirme, te lo dije. Pensé en León, en mis calles conocidas, en la gente que hablaba mi idioma y entendía mis costumbres. Pensé en el hospital donde había trabajado, en las posibilidades de regresar a mi profesión, de volver a ser la enfermera que había sido. Cuando cruzamos la frontera de regreso a México, a las 5 de la mañana, sentí algo que no había sentido en meses. Sentí alivio. Como si pudiera respirar otra vez. Como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 4 meses y por fin pudiera exhalar. Ya estamos en casa, le susurré a mis hijos que todavía dormían. Ya llegamos a casa. México me recibió con el sol saliendo por el horizonte. México me recibió con su aire conocido, con sus olores familiares, con la promesa de que ahí, en mi tierra, iba a poder sanar las heridas que me habían abierto en el país del norte. El autobús de Juárez a León iba lleno de historias como la mía. Mujeres que regresaban solas con sus hijos, hombres que regresaban después de años de trabajar en Estados Unidos. Todos con esa mezcla de tristeza y esperanza que solo los que hemos tenido que dejar nuestra tierra para buscar una vida mejor podemos entender. Cuando por fin vi aparecer las montañas de Guanajuato, cuando reconocí el paisaje de mi infancia, cuando supe que en unas horas iba a ver a mis papás. Se me llenaron los ojos de lágrimas otra vez. Pero esta vez eran lágrimas de gratitud. Gratitud de estar viva, de tener a mis hijos sanos conmigo, de tener una familia que me iba a recibir a pesar de mis errores. Luis Alberto me había quitado muchas cosas. Pero había una cosa que nunca me iba a poder quitar, mi capacidad de empezar otra vez. Cuando el autobús llegó a la central de León, yo estaba temblando. No de frío, sino de nervios.
Habían pasado 4 meses desde que me había ido, pero se sentía como si hubieran pasado 4 años. Los niños estaban emocionados, preguntando si los abuelos ya estarían esperando, si íbamos a ir directo a la casa, si iban a poder jugar en el patio otra vez. Bajé del autobús cargando a Sofía, con Daniela y Alejandro agarrados de mi ropa, arrastrando nuestras maletas rotas. Debíamos vernos terrible, cansados, desvelados, con la ropa arrugada del viaje. Pero cuando levanté la vista y vi a mis papás ahí parados, esperándome, mi mamá corrió hacia mí con los brazos abiertos. No me dijo, te lo dijimos, no me hizo reproches. Solo me abrazó y me dijo, ya llegaste, mija. Ya estás en casa. Mi papá agarró las maletas sin decir nada, pero yo vi en sus ojos, vi tristeza, pero también amor. Mucho amor. Después abrazó a los niños, que se colgaron de él como si no lo hubieran visto en años. El camino a la casa fue silencioso. Mis papás no me preguntaron qué había pasado, no me pidieron explicaciones. Solo me dejaron estar ahí, en el asiento de atrás del carro viejo de mi papá, viendo mi ciudad otra vez, respirando el aire de mi tierra. Los primeros días fueron difíciles. Tuve que contarles todo, cómo Luis Alberto me había abandonado, cómo había tenido que regresar sola, cómo no tenía ni un peso para mantener a mis hijos. Mi mamá lloraba conmigo, mi papá se enojaba tanto que salía al patio a caminar para no decir groserías delante de los niños. Ese desgraciado, decía mi papá. Ese desgraciado que se aprovechó de mi hija. Pero nunca, nunca me dijeron, te lo advertimos. Nunca me hicieron sentir más tonta de lo que ya me sentía. Los niños se adaptaron rápido. Es increíble cómo los niños tienen esa capacidad de adaptarse, de sanar, de seguir adelante. En una semana ya estaban jugando en el patio con los nietos de los vecinos, hablando español otra vez sin el acento que habían empezado a agarrar en Estados Unidos. Pero yo tardé más. Tardé meses en poder hablar de lo que había pasado sin llorar. Tardé meses en poder ver parejas en la calle sin sentir esa punzada de dolor en el pecho. Tardé meses en dejar de saltar cada vez que sonaba el teléfono, pensando que tal vez era Luis Alberto llamando para pedir perdón. Pero nunca llamó. Nunca volvió a saber de él. Como si nosotros nunca hubiéramos existido en su vida. 6 meses después de regresar, conseguí trabajo otra vez en el mismo hospital donde había trabajado antes. Mis compañeras me recibieron con tanto cariño. La doctora Rivera me abrazó y me dijo, sabía que ibas a regresar. Tu lugar siempre estuvo aquí esperándote. Fue como volver a nacer. Ponerme el uniforme otra vez, cuidar a los pacientes otra vez, sentirme útil, sentirme profesional. Era como recuperar una parte de mí misma que creía que había perdido para siempre. Los niños crecieron aquí en León, con sus abuelos, con su familia, hablando su idioma, conociendo sus raíces. Daniela ya tiene 15 años y quiere estudiar medicina. Alejandro tiene 13 y es igualito a mi papá, le gusta arreglar cosas. Sofía tiene 10 años y es la más fuerte de todos nosotros, la que nunca se deja vencer por nada. A veces me preguntan por su papá. Al principio no sabía qué decirles, pero ahora les digo la verdad, que su papá eligió otro camino, que no supo valorar la familia que tenía, que esa fue su pérdida, no la nuestra. Han pasado casi 4 años desde que regresamos de Estados Unidos. 4 años en los que he aprendido tantas cosas sobre mí misma. Aprendí que el amor verdadero no duele, no humilla, no abandona. Aprendí que antes de buscar a alguien que me ame, tenía que aprender a amarme a mí misma. Aprendí que una mujer sola con hijos no es una mujer incompleta, es una mujer fuerte que puede con todo. Aprendí que los sueños no tienen que incluir a otra persona para ser válidos. Mis sueños ahora son míos, ver crecer a mis hijos, ser la mejor enfermera que pueda ser, darles a mis papás una vejez tranquila, vivir en paz conmigo misma. ¿Me arrepiento de haber conocido a Luis Alberto? Es una pregunta difícil. Me arrepiento del dolor, me arrepiento de haber perdido años de mi vida, me arrepiento de haber puesto en riesgo a mis hijos. Pero no me arrepiento de mis hijos. Ellos son lo mejor que me dejó esa relación, y por ellos valió la pena todo el sufrimiento. ¿Volvería a casarme? Mis amigas me preguntan eso todo el tiempo. Y yo les digo, si llega alguien que valga la pena, que me respete, que me sume y no me reste, tal vez. Pero si no llega, también está bien. Soy feliz conmigo misma, con mi trabajo, con mis hijos, con mi familia.
Sé que muchas de ustedes que me están escuchando han pasado por algo parecido. Sé que hay mujeres que en este momento están viviendo lo que yo viví, siendo mantenidas por hombres que no trabajan, siendo maltratadas, siendo abandonadas en países extraños. Y les quiero decir algo, ustedes son más fuertes de lo que creen. Ustedes pueden salir adelante solas. Ustedes no necesitan a un hombre que las maltrate o las abandone para ser completas. No es fácil, no les voy a mentir. Hay días difíciles, hay noches de llanto, hay momentos donde dudan de sí mismas. Pero también hay días hermosos, hay logros, hay la satisfacción de saber que ustedes solas están sacando adelante a su familia. A las mujeres que están en México y que tienen esposos que las presionan para irse a Estados Unidos, les digo, piénsenlo muy bien. Estados Unidos puede ser la tierra de las oportunidades, pero también puede ser la tierra donde se rompen las familias. No dejen su trabajo, su familia, su vida, por las promesas de un hombre. Y si deciden irse, que sea porque ustedes también lo quieren, no solo por complacerlos a ellos. A las que ya están en Estados Unidos pasando por situaciones difíciles, les digo, no están solas. Busquen ayuda, busquen organizaciones que apoyen a las mujeres latinas, busquen su comunidad. Y si tienen que regresar a México, no lo vean como un fracaso. Véanlo como un nuevo comienzo. Yo regresé a México sin dinero, sin marido, con 3 hijos, destruida emocionalmente. Pero ahora tengo mi trabajo, mi casa, mi dignidad recuperada. Tengo la certeza de que puedo con todo, de que no necesito a nadie más que a mí misma y a mi familia para ser feliz. La historia que les conté no es solo mi historia. Es la historia de miles de mujeres latinas que han tenido que elegir entre su dignidad y un amor que las lastima. Es la historia de madres que han tenido que ser papá y mamá a la vez. Es la historia de mujeres que han descubierto que son más fuertes de lo que jamás imaginaron. Si mi historia les sirve a una sola de ustedes, si una sola mujer que me está escuchando decide valorarse más, entonces valió la pena contarla. Porque al final, lo más importante que aprendí es esto: nadie puede amarte mejor de lo que tú te amas a ti misma. Y una vez que aprendes eso, nada ni nadie te puede volver a romper. Soy Marisol Herrera. Tengo 41 años, soy enfermera, soy madre soltera, soy hija, soy hermana. Y soy, sobre todo, una mujer que aprendió a quererse a sí misma. Y ustedes también pueden aprender. Si les gustó mi historia, si se sintieron identificadas, comenten aquí abajo. Cuéntenme sus historias, porque todas tenemos algo que compartir, algo que puede ayudar a otra mujer que esté pasando por lo mismo. Y sigan el canal Ellas en el Norte, porque aquí vamos a seguir contando historias reales, de mujeres reales, que han vivido cosas reales. Porque nuestras historias importan, nuestras voces importan, y juntas somos más fuertes. Gracias por escucharme. Que Dios las bendiga.